México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le damos la bienvenida hoy aquí a los periodistas, a Tatiana Cloutier, quien pues ya está, ahora sí que como particular, ya no tiene nada que ver con el gobierno, y nos da mucho gusto recibirla en este espacio informativo. Tatiana, bienvenida una vez más a los periodistas. Qué gusto, Álvaro, me da mucho gusto saludarles ahorita en la tarde. Gracias por permitirme conversar con ustedes y aquí estamos. Bueno, Tatiana, decía yo cómo se generó a raíz de tu renuncia, pues un sentimiento en particular entre quienes simpatizan con el proyecto del presidente López Obrador, tristeza, orfandad, diría yo, y a mí mismo me han preguntado, inclusive familiares, ¿por qué renunció Tatiana Cloutier? Y yo te pregunto de inicio, ¿por cuáles fueron las razones que condujeron a tu renuncia a la Secretaría de Economía? Álvaro, creo que lo dije muy claramente el día que estuve en la mañanera. Al final de cuentas consideraba yo que desde la posición donde ya estaba, no estaba sumando lo suficiente o no estaba sumando, ya no me permitía sumar para lo que fui contratada y tener mejores resultados. Creo que ese es un esquema muy, muy claro de decir, no es un asunto de fondo, es un asunto de forma, y cuando a uno le pagan en el servicio público, uno siempre debe de estar aportando o sentir que está aportando el 200, porque no digo el 100%, y creo que desde el espacio donde estaba ya no lo estaba haciendo de esa manera. Dijiste textualmente en tu renuncia, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Lo reiteras a partir de lo que acabas de exponer, pero hay otras razones, Tatiana. Pleitos en el gabinete, dificultad para acceder al presidente. No, lo voy a poner como por algunos ejemplos, vamos a ponerlo así, que correcto, a veces es más fácil cuando uno ejemplifica ciertas cosas. Por ejemplo, voy a ponerte algo, para hacer una publicación en el diario oficial, en muchas ocasiones, o bueno, no en muchas ocasiones, lo que se requiere es que los jurídicos puedan caminar de forma alineada, y que una vez que estén los jurídicos alineados, porque las cosas van en la misma directriz, pueda publicarse. Ya ni siquiera estábamos pudiendo hacer eso, tendríamos que estar teniendo como solicitar que nos lo publicaran. Esto es decir, algo pasaba que yo no estaba siendo capaz de lograr los resultados que esto pudiese tener. Por otro lado, sabemos que la Secretaría de Economía, o bueno, es decir, tiene mucho trabajo que hacer en el comercio local, bueno, en la promoción del cuestionamiento de la parte económica local, pero también del comercio exterior, e inclusive a veces para lograr un permiso para salir al exterior, entendiendo toda esta parte con la cual comulgamos totalmente de lo que es la austeridad republicana. A veces la propia burocracia se vuelve tan lenta que no permitía poder ejercer las cosas con la rapidez que pudiésemos estar. Por eso te digo, son cosas de forma y no de fondo, y uno tiene que ser capaz de decir, quiero caminar a una velocidad más rápida, o estoy dispuesta a jalar para avanzar. Creo que en ese sentido lo puse muy claramente. No estaba yo ya generando o sumando desde la posición donde estaba lo que debía. Es decir, no fue tampoco una decisión motivada por una circunstancia personal de cansancio. Óyeme, Álvaro, pero déjeme decirle nomás, porque aquí ya se dicen tantas cosas, inventan tantas. Le voy a decir, cuando yo regreso de la Ciudad de México a casa, al día siguiente me fui a sacar unos análisis que me los hago de rutina cada 3 meses, y de repente ya me decían, ¿por qué estás aquí? Me decía el que se andaba sacando sangre, y le digo, pues por los mismos motivos de usted. Entonces creo que el tema se vuelve fundamental, Álvaro, y por eso agradezco enormemente que me estén compartiendo este espacio para yo poder exponer, desplayarnos en preguntas, en comentarios, porque creo que todo lo que tratarán de hacer ahorita
quienes históricamente han estado o quieren golpear al presidente, es en cómo contrapuntear, y yo diría, lo digo de una manera a veces muy coloquial, a algunos no les gusta, pero decir buscándole chichis a las hormigas. No hay motivo de fondo, son temas de forma. Y sin embargo también, Tatiana, lo que platicaste con Enrique Galván Ochoa y que publica hoy en su columna de Reforma, es muy contundente. Dijo no solamente que no fue, dijiste tú que no fue una gota, fue el chorro el que derramó el vaso, dice, hablas también de una jauría que rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras. Lo pongo en este contexto y voy a ponerlo en el sentido figurado que normalmente uso esto, es decir, hay mucho ruido alrededor que no deja escuchar a veces una postura que tiene otra cosa que decir. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando estamos poniendo lo que platicaba yo con Galván Ochoa. Fue una plática muy informal, debo decirlo así. Y por otro lado, creo que cuando pongo esto es, si yo te doy una información parcial, pero tiene una riqueza todo esto, te doy una información parcial y no te doy el todo, no se puede ver en esta hora de toma de decisiones y no ver el todo, pues podría uno decir hay parcialidad o no en lo que se está poniendo en la mesa. ¿Qué enriquece esto? Y esta es una gran ventaja que le da al presidente de la República de forma cotidiana. Este presidente todos los fines de semana sale a la calle. Y cuando digo a la calle, recorre el país, tiene un contacto enorme con la población y ve las cosas con ojo directo, voy a ponerlo de esta manera, y esto le permite complementar en muchas ocasiones lo que normalmente se puede presentar de una manera parcial. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo y por eso vuelvo a repetir, no podía o yo no generaba ya el avance que se requiere para una dinámica tan compleja que vive el mundo hoy y de la cual México no está exenta. En la conversación que Alejandro Páez Varela y tu servidor tuvimos contigo para el libro La disputa por México, tú efectivamente, como parte del proyecto de la Cuarta Transformación, hablabas de las características de este proyecto y del antagónico, por supuesto, pero advertías también que aunque el proyecto del presidente López Obrador y Morena en específico eran herencia de él a los mexicanos, este proyecto podría descarrilarse. Quisieras en este contexto ya desde fuera del gobierno, advertir efectivamente algo adicional a lo que en su momento para el libro dijiste. Si me permite, Álvaro, platico un poco porque creo que vale la pena recalcar algunas cosas. Sí, primero lo dijimos en ese momento, hablábamos del proyecto del presidente López Obrador. Yo decía que uno de los grandes ejes centrales que fue así o ha sido uno de los pilares fundamentales ha tenido que ser con la reforma al Cuarto Constitucional, en donde la modificación al Cuarto Constitucional convierte en derechos el tema de adultos mayores, de jóvenes en términos de becas, de niños y niñas con discapacidad. Creo que eso es un pilar fundamental que fortalece de alguna manera la Cuarta Transformación de la que habla el presidente y que va enarbolada de Sembrando Vida y otros proyectos donde dice el no dejar a nadie atrás, cómo tirar este lazo para que nadie se quede atrás. Y cuando hablamos del antagónico, también lo decía en ese momento, en el antagónico no veo qué hay y no me quiero adelantar porque me tocará con ustedes presentar el libro o estar en la Feria del Libro aquí, y si me voy un poco al antagónico, creo que solamente hay una propuesta, porque las demás no les veo cara y ya la platicaremos ese día. Sin embargo, voy a hablar de la parte esta del descarrilamiento. Eso es lo que preocupa, que en el afán del en el afán de lograr ser el candidato, la candidata, se metan la pata y se golpeen de tal manera que inclusive nos pateen a quienes venimos a los lados y estén creando cosas para poder crear un choque de tal magnitud donde A, B, C o D salga triunfante. ¿Qué me refiero con esto? ¿Sí? Esto es parte de lo delicado cuando a río revuelto, como dice el dicho tan tradicional, ganancia de pescadores. Y esto es lo que yo advierto
y creo que hay que cuidar. Lo decía, no me acuerdo quién el otro día, Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra decía lo importante que sería, comentaba el miércoles pasado, si no mal recuerdo, en su columna, decía, es la única vez que voy a tocar este tema, pero advertía el no caer en las provocaciones por ser yo el que saque la punta del cuello del caballo si fuésemos corriendo en una carrera y puntear, no permitir con eso que se descarrile a otros, sin importar que a veces podría descarrilarse el proyecto mismo. Y en esto creo que es bien importante anteponer a México sobre todo y entender el gran trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que ha logrado amalgamar, que esto se vuelve fundamental, Álvaro, desde la A hasta la Z, y en ese sentido creo que es donde veo la dificultad cuando unos quieren meterle la pata a otros o buscar cualquier pretexto para buscar confrontación, y donde ya iniciaron esta lucha por meterse la pata los propios y los extraños, en donde veo los riesgos. Un riesgo que puede, digamos, evitar el triunfo del proyecto de Cuarta Transformación en 2024 o hasta inclusive frustrar de plano este proyecto aunque ganen en 2024. Pues digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cualquier división, cualquier pleito, cualquier obstrucción al propio proyecto, pensando que yo metiéndole la pata a Juan va a avanzar Pedro, es donde creo que podemos equivocarnos. ¿De parte de quién? ¿De Marcelo Ebrard? No hablo en general, no me gustaría poner nombres, yo creo que hay jugadores y ustedes los ponen muchos de ellos en sus libros, no ponen a todos, como dice el dicho. Sin embargo, creo que esta es la parte de lo que se vuelve fundamental, de no perder de vista cuál es el rumbo. El rumbo el presidente lo planteó, un cambio profundo, un cambio de raíz que lleva a crear condiciones que no permitieran que el régimen viejo, este régimen que teníamos en donde el poder fáctico controlaba el poder gubernamental y que se empieza a desquebrajar, el poder fáctico empieza a querer sobrevivir y tomar oxígeno de donde se puede a costa de quien sea, y es capaz de desenchufar al que sea con tal de tomar ese oxígeno.